Muy buenas tardes, queridos hermanos. Saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más les damos la bienvenida a todos los que se conectan por este medio. Aquí estamos nuevamente agradecidos con Dios, reunidos en su nombre. En esta tarde nuevamente vamos a prepararnos para escuchar este mensaje que Dios nos trae a través del hermano que nos va a compartir. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón. Donde quiera que se encuentren, hermanos, yo les invito en esta tarde para que juntos reflexionemos la palabra de Dios. Le agradecemos al grupo, nosotros que pertenecemos a Renovación Carismática Santa Rosa de Lima. Nos congregaban ahí en la parroquia, pues ahora por la situación, ¿verdad? Ustedes saben. Pero aquí estamos, sabemos que el Señor está en todo lugar. Y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Agradecemos a nuestros sacerdotes que nos siguen apoyando, al Padre Edwin, al Padre Baker, ¿verdad? A los demás hermanos que nos apoyan. Les damos las gracias. Y pues gracias a Dios principalmente, ¿verdad? Que nos permite seguir en este camino, porque Él es grande, su amor y su misericordia es muy grande. Yo les invito, vamos a empezar en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias. En este hermoso día nos has permitido nuevamente ver un nuevo amanecer. Nos has bendecido con tantas cosas. Nos has bendecido con los alimentos, el trabajo, la familia. Aquí estamos, gracias Señor, por ese amor tan grande, por tu misericordia. Hoy en este momento, Señor, te pido que envíes tu Espíritu Santo en este lugar. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, que sean palabras edificadoras para todos aquellos hermanos que necesitan una palabra en estos momentos. Danos, Señor, esa luz que viene de lo alto. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, riéganos nuevamente. Mira, Señor, que estamos aquí. Venimos, Señor, a veces secos, pero te tenemos a ti, tú que eres la fuente de agua viva. Ven y llénanos en esta noche. Llena este lugar con tu presencia, Señor Jesús. Sopla, sopla, Señor Jesús. Manda ese fuego purificador. Manda ese fuego que traspasa los corazones. Ven y reavívanos nuevamente. Pon en nuestra mente, en nuestro corazón, ese deseo ardiente de seguir en este camino, seguir caminando con mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque estamos aquí hoy, porque tú así lo has querido, Señor. Te agradecemos infinitamente tu bondad. Gracias, mi Señor Jesús. Todo esto lo pongo en tus benditas manos, porque tú vives y reinas por siempre. Amén. Bueno, vamos a alabar al Señor en esta hermosa tarde. Vamos a empezar con las hermanas de la alabanza. Esa alabanza, ¿verdad?, que nos llena de gozo. Esa alabanza que suba hasta el cielo como una ofrenda que le agrada al Padre. Los dejo con las hermanas de la alabanza.
Gloria a Dios. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Pues en este momento vamos a empezar la reflexión en esta tarde. Bienvenido hermano, el hermano Gilberto nuevamente nos va a compartir en esta tarde. Sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le va a poner esas palabras que necesitamos escuchar en esta tarde. Sí, muchas gracias hermana. Y también a todos los hermanos y hermanas que están pendientes pues de esta transmisión que está en vivo, ¿verdad? Para mantenernos siempre nuestra fe, ya que en el tiempo pues ordinario pues siempre nos reuníamos en el grupo de oración, ¿verdad? Los días viernes. Y entonces por esa razón pues también ahora lo hacemos a través de este medio. Y un saludo muy especial a todos los hermanos, ¿verdad? Los hermanos perseverantes de la comunidad de la Renovación Carismática. La verdad que se les extraña mucho, ¿verdad? No, físicamente pues no hemos podido vernos reunidos, pero Dios sabe, ¿verdad? Cuando pues ya seguiremos fuertemente, ¿verdad? Como estábamos. Es precioso cuando cada uno de nosotros reconocemos nuestra necesidad espiritual y sabemos que hay un Dios que existe y que nos fortalece a cada uno de nosotros. Si nosotros no creéramos verdaderamente en ese Dios que vive y permanece para siempre, no seríamos capaces de ni mover los párpados, mucho menos los dedos, ¿verdad? Dios es grande y maravilloso y es capaz de hacer muchas cosas en nuestra vida. ¿Y cómo es que nosotros podemos experimentar y saber de que ese Dios vive y que está dentro de nosotros? Es muy fácil, ¿verdad? Él habla a lo más profundo de nuestro corazón y especialmente cuando Él desea que cada uno de nosotros nos dirijamos a Él. Nos dejó pues un gran ejemplo plasmado en la Santa Biblia, que es la oración del Padre Nuestro, que es la que hemos estado meditando, ¿verdad? Ya por otras oportunidades, y hoy pues vamos a meditar en eso, ¿verdad? El Padre Nuestro es una de las oraciones que la formó Jesús. Él fue el que hizo la oración del Padre Nuestro, y eso está en el Evangelio de Mateo. Comienza desde el capítulo 9, del capítulo 6, versículo 9 en adelante. Cuando Jesús estaba reunido con sus apóstoles y les dice cómo deben de orar, Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: ustedes deben de orar así. Y comienza Él a enseñarnos, a enseñar a sus discípulos a orar. La oración, hermanos, es importante para nuestra vida. Es el alimento de nuestra vida espiritual. Nosotros sin la oración no podemos vivir. Muchas veces Jesús les decía a sus discípulos cuando tenían problemas, cuando se sentían desanimados, les decían: no han podido orar ni siquiera una hora. No han podido orar ni siquiera un momento. Él siempre hace énfasis en la oración. Pues por eso estamos meditando en esta oración preciosa del Padre Nuestro. Y hoy vamos a agarrar de fondo el versículo 11 del capítulo 6 de Mateo. Y dice la palabra de Dios: danos hoy el pan que nos corresponde. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En esa frase del versículo 11, le pedimos a Dios el pan que nos corresponde. Cuando nosotros hablamos de pan, es la energía que ingerimos para tener fuerzas y caminar
en este mundo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, solo se levanta y lo primero que usted hace pues es un cafecito, ¿verdad? Después pues ya prepara el suculento desayuno, después viene el almuerzo y después la cena, ¿verdad? Todos los días hacemos eso. Todos los días, y desde que nacemos lo primero que hacemos es buscar el alimento, buscar la leche, ¿verdad? Porque pues nuestro sistema digestivo pues no está preparado para digerir alimentos fuertes, ¿verdad? Pero desde ese momento en que venimos a este mundo, lo primero que hacemos es eso, ¿verdad? Buscar el alimento. Usted se da cuenta, los bebés comienzan rápido a llorar o a buscar comida, ¿verdad? Y así todos estamos siempre, ¿verdad? Comiendo. Entonces, hoy en el versículo 11 dice, danos hoy el pan que nos corresponde. Estamos hablando del pan material, ¿verdad? Físicamente y materialmente necesitamos ser alimentados. 3 tiempos de comida al día, porque si nos hace falta uno, nos desnutrimos. Entonces, necesitamos estar bien alimentaditos, ¿verdad? Pero Jesús enseña a través de esta oración que pidamos a Dios el pan que necesitamos. Cuando sus discípulos estaban con él, imagínense qué experiencias tan maravillosas de estar cerca de Jesús. Ellos pues estuvieron muy cerca y compartieron con él, y sin embargo, él les enseña a pedir a Dios el pan. ¿Será que nosotros, hermanos, le pedimos a Dios el pan diario que tenemos? ¿Será que nosotros o nos acostumbramos, salimos a trabajar y llevamos pues el sustento a la casa y no nos damos cuenta que eso lo recibimos a través de Dios? Dios nos da el pan que necesitamos. El pan de cada día, dicen algunos, ¿verdad? El pan de cada día. Fíjense, hermanos, que hablemos un poco como veníamos hablando del pan físico, ¿verdad? Para obtener en nuestra mesa un pedazo de pan, lleva un proceso, ¿verdad? Primero hay que sembrar el trigo, después cultivar el trigo, después cosechar el trigo, y así obtenemos la harina para hacer el pan. Entonces, ese pan que llega a nuestra mesa es fruto de la tierra, y como dice en algún canto, fruto de la tierra y esfuerzo de los hombres que trabajan para cultivarlo. Fíjense, hermanos, que en ese proceso nosotros podemos ver cómo Dios, a través de su presencia, a través de su presencia en este mundo, hace que los árboles den fruto. ¿Por qué? Muchos piensan que no podemos creer en Dios porque lo obtenemos todo y no nos hace falta nada, hambre nunca aguantamos y estamos siempre, pero es necesario que cada uno de nosotros entremos y veamos cómo es que ese pan llega a nuestra mesa. Como les decía, primero ponemos la semilla en la tierra, se fecunda y brota lo que es la planta, el maíz, el frijol, el arroz, los plátanos. Todo lleva un proceso, y eso solamente lo puede hacer Dios. Muchos dirán, la naturaleza, pon una semilla en la tierra, nace y crece, pues ya. No, pero ahí vemos cómo Dios se manifiesta a través para alimentar a sus hijos, ¿verdad? Porque Dios ha hecho las cosas tan perfectas
que es lamentable que ver que mucha gente no crea en Dios, que mucha gente diga que no existe Dios, que mucha gente dice que Dios es solamente algo que no tiene validez ni sentido. Pero yo te digo que realmente para creer verdaderamente en ese Dios que existe, no hace falta ver, sino solamente pon tu mano en tu corazón y ves cómo tu corazón palpita. Ese corazón está en movimiento y tú respiras, tú te mueves y todo lo que haces es porque Dios lo permite a través de ese alimento que has recibido. ¿A dónde van los nutrientes del pan? A la sangre, ¿verdad? Y esa sangre pasa por el corazón. Ese corazón que Dios ha formado, que palpita por muchos y muchos años, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es de que podemos nosotros ver a Dios tan grande, ¿verdad? Fíjese, hermano, que si hablamos nosotros de este tema se extiende a creer verdaderamente que Dios existe. ¿Por qué? Si nosotros vemos en el Génesis, Dios forma la tierra, ¿verdad? Y cuando nosotros pasamos por la escuela, nos enseña que esa tierra tiene dos movimientos, que uno se llama traslación y rotación. Fíjese, hermano, que según los científicos, esa tierra se mueve a velocidad de muchos kilómetros, sin vibrar nada. Usted está parado en la tierra y no siente movimiento de nada, ¿verdad? Esa tierra se está moviendo también en ese movimiento de rotación y traslación. Hay dos movimientos a la vez y no hay ninguna vibración. Entonces, es la obra perfecta. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Él. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? Y todo necesita que haya un creador. ¿Por qué? Si usted se da cuenta y vemos en las cosas materiales, hay un creador para todo. Hubo un hombre que inventó el carro, hubo otro hombre que inventó la luz, otro que inventó el teléfono. Todo tiene un creador. Entonces, ¿quién inventó la tierra? No pudo aparecer así por la nada, sino hay un creador. ¿Y cómo se llama ese creador de la tierra? Se llama Dios. Y ese Dios dice que en esos 6 días, según el Génesis, siembra las plantas y hace los animales, etcétera, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es que siembra las plantas y los árboles frutales y las semillas que nos alimentan a través de ese pan que llega a nuestra mesa, hermano. Ese pan que pones siempre en la mañana, a mediodía y en la tarde en tu mesa, no llega solamente porque haya, pues, ¿cómo te diría? Pues algo mágico que llega ahí, sino porque hubo un creador, ese creador del cielo y la tierra, ese hace que los árboles den fruto y esos frutos lleguen a nuestra mesa y nos alimenten. Entonces, ahí nosotros, hermanos, podemos ver la grandeza de Dios que nos alimenta materialmente, ¿verdad? Pero también necesitamos ser alimentados espiritualmente, porque si nos sentimos bien nutriditos, ¿verdad? A veces muchos se quejan, dicen, pues ya estoy pasadito de peso, que ya estoy engordando mucho y que no sé qué, que mejor ya no voy a comer bastante. ¿Por qué? Porque se está preocupando de esa nutrición física, ¿verdad? Pero también necesitamos ser alimentados espiritualmente. ¿Y cuál es el alimento de
para alimentarnos espiritualmente es la oración. ¿Y quién dice que debemos orar? La oración no se la inventó cualquiera. Entonces, el Padre nuestro, ¿quién lo formó? Jesús. Jesús nos enseña y dice, cuando ustedes oren, digan así, ¿verdad? Entonces, ¿quién crió la oración del Padre nuestro? La crió Jesús. Por eso yo te decía, hermano y hermana, que para todo tiene que haber un creador. En este mundo no existe nada si no hay un creador. Tú existes porque alguien te crió. Yo existo porque alguien me crió. Y ese que me crió se llama Jesús, se llama Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros tenemos en esta vida es porque nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, nos regala. Y también el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, el alimento espiritual, como decía, es la oración. ¿Cuántas veces come usted en el día? Desayuna, almuerza y cena. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces ora usted en el día? ¿Será que ora en la mañana? ¿Será que ora a mediodía? ¿Será que ora en la noche? Esa pregunta no me la responda a mí, solamente que quede en su corazón y usted sabe si ora o no ora, ¿verdad? Pero ese es el alimento espiritual, orar, ¿verdad? Orar. Debemos siempre hablar con Dios de una manera especial, ¿verdad? Ser sinceros con Él, hablar con el corazón, ¿verdad? Decirle a Dios lo que sentimos dentro de nosotros, para que pueda haber un diálogo entre Dios y nosotros. Podría decir entre Dios y el hombre, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces nosotros, hermanos, mayormente en estos tiempos que ahora pues todo se ha calmado, ya no podemos pues asistir a la iglesia como lo hacíamos antes, y entonces hablábamos con un hermano hace un rato, nos hemos acomodado, ¿verdad? Ahora tenemos el motivo para decir, no, ahora no, porque como no podemos ir a la iglesia, no podemos asistir, no, ¿verdad? Tenemos muchas excusas, y ojalá que todo esto no nos sirva para que baje nuestra espiritualidad. No nos sirva para que estemos desnutridos espiritualmente, ¿verdad? Que esa palabra de Dios, que esa oración, que esa Eucaristía siempre esté en nuestro corazón, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos que alimentarnos con el pan bajado del cielo, ¿verdad? Que es la Eucaristía. ¿Cuántos hermanos y hermanas llevan más de 5 meses de no alimentarse a través de la Eucaristía? ¿Por qué? Porque ya no ha podido ir a la iglesia, ¿verdad? Tal vez ha escuchado las misas a través de internet, como lo está escuchando ahora, pues esta reunión de la palabra, ¿verdad? Pero no ha podido comulgar. En cambio, antes usted iba a la iglesia 1 o 2 o 3 veces a la semana, ¿verdad? Pero en este tiempo no se ha podido. Entonces eso ha bajado su nutrición espiritual, ¿verdad? Fíjense que los israelitas en el desierto dice que tenían el maná bajado del cielo para alimentarse. Nosotros, ¿verdad? Tenemos la Eucaristía, el vino y el pan para alimentarnos. Pero por X razones, pues no se ha podido hacer. Yo no vengo a culpar a nadie, sino simplemente para que tú reflexiones que tienes que alimentarte espiritualmente, hermano. Que no solamente tú te conformes, pues ya no puedo ir a la iglesia, pues cuando pueda voy. No, siempre tal vez no puedas asistir a la Eucaristía, yo no sé, tal vez tú pues me estás escuchando en un lugar donde las iglesias todavía siguen cerradas, entonces no puedes asistir a la Eucaristía, pero sí puedes doblar rodillas y orar, sí puedes agarrar tu Biblia y leerla, ¿verdad? Tú puedes alimentarte
espiritualmente, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser siempre alimentados. Alimentados. Necesitamos tener esa energía que viene a través de la alimentación. Por eso les decía, ver que todo en la vida tiene un creador y nuestro creador es Dios. Hemos sido criados, hermanos, a imagen y semejanza de Él. Tú eres a imagen de Dios. Tú fuiste formado por esas manos preciosas de Dios. Te pareces a Él. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios. Hagamos al hombre parecido a nosotros mismos. ¿Verdad? Cuando la palabra de Dios habla de esta forma, es porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no tienes que hacer lo que quieres con tu vida. ¿Por qué? Porque ese creador que te formó, no te formó para que tú te portes mal. No te formó para que tú hagas lo que quieras con tu vida, sino te formó con el propósito de estar con Él. Tú le perteneces a Él, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos a Él. Nuestra familia le pertenece a Él. Nuestros hijos le pertenecen a Él. Todos le pertenecemos a nuestro Creador. Por eso les decía yo, ese proceso que se lleva para que el pan llegue a nuestra mesa, muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. Pero sin embargo, debemos de poner mucha atención y por lo menos decirle, Señor, gracias por el pan que me diste hoy. Gracias porque he podido comer. ¿Cuántas personas no agradecen los alimentos? Tienen en su mesa comida de sobra, pero nunca le dan gracias a Dios por esa comida que tienen en su mesa. Muchas personas tienen los graneros llenos de maíz, frijol, arroz. Esos graneros están llenos, pero nunca doblan rodillas y le dicen a Dios, gracias por ese trigo, gracias por ese maíz, gracias por ese frijol, gracias por todos esos granos que están en mis graneros, porque esos no han llegado por obra de mafia, sino porque Dios ha querido que lleguen a tu granero. Entonces, si te das cuenta, no estamos tocando muchas citas bíblicas, sino simplemente estamos meditando en el versículo 11 del capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? En eso estamos meditando. Danos hoy el pan que nos corresponde, ¿verdad? Estamos pidiendo, si se da cuenta usted, para hoy. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos para mañana, para pasado? O como dice, para llevar, ¿verdad? Muchas veces le dicen, le van a regalar un platito de comida para llevar también, ¿verdad? No, pedimos el pan para hoy. Mañana no nos preocupamos. La palabra de Dios dice, las aves no hilan, no trabajan y no se preocupan por el día de mañana. Y muchas veces nosotros nos afanamos mucho en esta vida, descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Por afanarnos, por acumular mucha comida, mucho pan en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, debemos de pedirle para hoy. Así es que, hermano y hermana, tú tal vez no tienes para mañana, pero no te preocupes, tienes hoy. Y mañana Dios te proveerá. Mañana Dios te dará. Yo no sé, tal vez no tienes trabajo. O tal vez tus cosechas no han fructificado. Pero yo te digo en el nombre de Dios, dale gracias en este momento por lo que Dios te ha dado. Mañana Él va a cubrir esa necesidad del día de mañana. Pero hoy es hoy. Darnos hoy ese pan que necesitamos. Entonces, verdaderamente, hermanos, somos alimentados. Dios nos alimenta con el pan y con su gracia. Entonces, estamos bien nutridos, pero tenemos que reconocer de dónde viene
ese pan a nuestra mesa. Solamente lo puede dar nuestro Creador, ¿verdad? Así es que sigamos meditando, y nuestra hermana también nos va a apoyar pues ahí con algo que el Espíritu pues pone en su corazón y en su mente para seguir meditando. Y tú también en tu casa, también juntos pues meditemos en la palabra de Dios, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Así es, queridos hermanos, como decía el hermano, pues todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Porque Él es bueno, es nuestro Padre. Y como Padre, ¿verdad? Se preocupa por sus hijos. Entonces, cuando le decimos, danos hoy el pan que nos corresponde, Él es nuestro Padre. Él nos escucha y Él sabe lo que necesitamos. Pero a veces nosotros le estamos pidiendo cosas que no son. A veces hemos un poquito... no hemos entendido esta frase de danos. En el Antiguo Testamento, como decía el hermano, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, en el libro de Deuteronomio dice que pedían al día. Dice que si guardaban maná para el otro día, ya no servía. Por eso, desde ahí dice, pidamos para hoy. Y lo bonito de decir danos es que estamos pidiendo para todos. Cuando oramos esa oración de danos, no solamente estoy pidiendo para mí, pero nosotros tristemente lo hemos puesto mal porque queremos para mí, dame Señor, dame trabajo, quiero más, quiero tener y tener. Y no nos estamos preocupando por los hermanos. Como decía el hermano, hay muchos que tienen tanto, pero no han puesto atención a la palabra del Señor, que también ahí quiere decir, danos. Si yo estoy diciendo danos, y si yo tengo que dar un poquito al que necesita. Y tristemente el hombre en este mundo, ¿verdad? Pues el corazón que se ha endurecido simplemente quiere dar. Dame, Señor. Y a veces le pedimos no solo el pan. En cambio, Dios diariamente nos está dando el sustento. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos tristemente vemos ahorita por la situación, verdad, que se ha dado por esta pandemia? Muchos hermanos se han quedado sin trabajo, sin hogar, no tienen que llevarse a la boca. Y nosotros estamos bendecidos porque Dios no nos ha abandonado en estos tiempos. Diariamente tenemos algo que llevarnos. Pero Dios también quiere que le pidamos danos, pero también quiere que sigamos buscándole a Él. Porque esta palabra de danos el pan lleva a lo físico y a lo espiritual, como decía el hermano. Nosotros tenemos que pedirle también ese alimento espiritual. Como decía dice en el mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, si quieren luego revisen cuando Jesús fue tentado en el desierto, que el enemigo, ¿verdad? El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Le dices, el hombre también vive de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan espiritual que necesitamos como hijos de Dios para crecer más, para acrecentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Porque todo lo que somos y lo que tenemos es porque Dios es nuestro Padre amoroso. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él nos ama. Desde el momento en que nos eligió como su pueblo, Él nos da diariamente nuestro diario vivir. Pero a veces nos excedemos en pedir cosas que no nos convienen. Y tristemente el mundo ahora se ha ido así en pedir más cosas materiales que cosas espirituales. Como decía el hermano, ¿verdad? En estos tiempos nos hemos alejado de Dios, tristemente. ¿Por qué? Porque pues la iglesia, ¿verdad? Aquí gracias a Dios ya hay misa, ya los sacerdotes siempre han estado trabajando. Pero en otros lugares donde no se puede asistir, la gente no se puede alimentar eucarísticamente.
¿verdad?, de Jesús, que es el pan que ha bajado del cielo. Es el pan que nos da la fuerza. La palabra de Dios también es una fuerza muy útil en nuestra vida como cristianos. Es el pan que nos nutre. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos ama tanto que nos dejó escrito en la Sagrada Eucaristía tantas cosas maravillosas, cómo vivir cristianamente, cómo poder vivir como hijos de Dios sin necesidad de excedernos en pedir cosas que no necesitamos. Simplemente el diario, el pan de cada día, el pan material y el pan espiritual. Pero lo más importante, si pedimos pan espiritual, Dios no nos va a abandonar en lo económico, porque Dios sabe que nosotros le buscamos. Pero en estos tiempos, como les decía, hemos dejado un poquito, ¿verdad?, por las circunstancias, pero como dice el hermano, tenemos la Biblia ahí, los que no pueden ir a la iglesia. Podemos orar, podemos pedirle al Señor, ¿verdad?, tantas cosas, pero más que nada pedirle que nos llene de su palabra, que nos llene de fe, de confianza, que no estamos solos, porque en este tiempo, ¿verdad?, el miedo de que me voy a enfermar y que si me voy a morir o si un familiar se me enferma y se muere. El otro día comentaba un sacerdote, pues entonces que entonces no somos cristianos, porque al morir vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces el morir es vivir. ¿Por qué nos aferramos a esta vida? Si realmente la muerte es un encuentro con Dios. Pero para eso tenemos que estar llenos, bien nutridos, como decía el hermano, espiritualmente, en el alimento espiritual, ¿verdad? Ahora pues Dios no nos ha abandonado, como le digo, en lo económico, porque pues nos ha dado, ¿verdad?, diariamente el pan, no nos ha faltado un alimento diariamente, nos ha cuidado, ¿verdad?, de la enfermedad, nos ha protegido, Él nunca nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque nos ama, es nuestro Padre. Por eso en la oración del Padre Nuestro, como ahora lo estamos meditando, ¿verdad?, en el principio al decirle Padre, pues ya estamos diciendo, reconociendo que dependemos totalmente de Él. Y ahora al decirle, danos hoy, danos el pan, Señor. Por eso yo les invito, hermanos, cada vez que recemos la oración, en ese versículo de danos hoy, acuérdate de pedir, danos hoy, por también estás pidiendo por todos aquellos que necesitan. Danos, Señor, danos hoy solo lo que tú creas que me conviene. Danos, Señor, hoy. Y Dios siempre nos va a escuchar. Nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Siempre va a estar ahí para escuchar nuestra súplica y Él nos va a dar. Sí, Él sabe que lo que necesitamos, pero también nosotros tenemos que buscarle, como decía el hermano, en oración. Es muy importante no abandonarnos en estos tiempos, es fácil desviarse. Pues como decía el hermano, ya no puedo ir a la iglesia, ¿verdad? Nos hemos acomodado, no, pues yo aquí me quedo en casa, aquí oro, pero también si tenemos la oportunidad, vamos a recibir los sacramentos. Muy importante, también es el alimento que como cristiano, pues este tema, ¿verdad?, de darnos el pan de cada día, es bonito, ¿verdad?, que lo entendamos, que no solamente se trata de lo material, sino de lo espiritual. Danos, Señor, porque Él sabe lo que necesitamos materialmente. Por eso también nos dice, busquen primero el reino de Dios, ¿verdad? Lo demás se les va a dar por añadidura, porque al saber, Él se da cuenta que si nosotros le estamos buscando como hijos, queremos cada día más agradarle,
Él no nos va a abandonar en cualquier momento, aunque a veces, tal vez tu hermano ahorita estás en una situación, ¿verdad? Difícil, como dices. A lo mejor piensas, no, pues es que esos hermanos no han quedado como yo sin trabajo, o enfermos, o han perdido un familiar. Yo te digo, hermano, que Dios siempre hace todo para bien de los que Él ama. No te desanimes, sigue orándole a Dios. Reconoce que Él es tu Padre. Depende totalmente de Dios. Deja y dile todos los días. Cada vez que Dios te da la oportunidad de un nuevo día, al abrir los ojos por la mañana, simplemente dile, Padre, dame hoy lo que tú creas que me conviene. Y Él te dará. A veces no entendemos si le estamos pidiendo y nos manda una prueba. Créeme, hermano, que a veces es necesario, como hijos de Dios, pasar por esas pruebas, porque las pruebas fortalecen, las pruebas nos hacen creer más en Dios, porque hay un Dios, un Padre amoroso, que siempre nos va a dar. Pues ahorita, hermanos, vamos a empezar, ¿verdad?, nuestra oración. Le paso al hermano. Sí, hermanos, pues bonita la reflexión, ¿verdad?, de hoy, que poder ver lo grandioso que es Dios de darnos pues siempre lo que necesitamos, ¿verdad? Ahí donde tú te encuentras, yo no sé qué problemas pues tú estés pasando. Yo no sé, tal vez, como decía la hermana, tienes algún familiar enfermo, o tal vez has perdido algún familiar, o tienes miedo por todo lo que está pasando, ¿verdad? Sientes que Dios pues no está cerca, ¿verdad? Yo te digo en el nombre de Dios que confíes plenamente en Él. Que todo lo que tú necesitas se lo pidas a Él, porque Él fue el que te crió, Él fue el que te formó, Él fue el que te trajo a este mundo. Y a Él debes de pedirle con fe, ¿verdad? Porque tú no viniste a este mundo por casualidad. Tú no viniste a este mundo por error. Viniste porque Dios te ama y Él te ha traído. Así es que no sientas temor, no sientas miedo, no sientas tristeza. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios permanece con cada uno de nosotros. Dios permanece en nuestra vida. Dios permanece en nuestra familia. Así es que hay un salmo muy precioso que Dios ha puesto en mi corazón que lo leamos. Y tú que te encuentras en tu casa puedes agarrar tu Biblia y puedes abrirla en el Salmo 23. Es un salmo muy conocido y muy popular, pero muy edificativo. Así es que abre tu Biblia en el Salmo 23 y vamos a leerlo juntos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está aquí y Dios está ahí donde tú te encuentras. Porque Él, como vuelvo a repetir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por grande que sea tu prueba, por grande que sea tu problema, por cualquier cosa que estés pasando, Él está contigo. No te desanimes, sigue adelante, sigamos adelante, porque esta batalla no se termina aquí, hermanos. Esta batalla sigue y un día tenemos que encontrarnos con ese Dios que nos ha formado, porque Él permanece para siempre. Ese encuentro que podemos tener con Él físicamente, que podemos tener con Él a través de todo lo que nosotros hacemos, a través de los sacramentos, a través de la oración y a través de la muerte, hermanos. Ese último suspiro que tengamos en nuestra vida, que sea verdaderamente ante la presencia de Dios. Por eso ya tienes lista tu Biblia, puedes abrirla como te dije en el Salmo 23 y dice así. Vamos a leer todos juntos y meditar en este salmo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar y en las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma.
Me conduce por pasos seguros, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo a la dicha y a tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos y largos días. Así es que no temamos, hermano, no tenemos por qué tener miedo. Que todo esto nos acerque a Dios. Dios cada día está más cerca. Fíjese, hermano, que cómo podemos nosotros sentir la cercanía de Dios en estos últimos tiempos. Si nosotros hacemos énfasis, ¿cuánto tiempo tiene la tierra? ¿Cuánto tiempo hace que Jesús vino a este mundo? Hace 2000 años. Y nosotros en estos últimos tiempos tenemos la dicha de contar con una tecnología que nuestros hermanos antepasados, antes los que estuvieron hace 2000 años, o hace 3000 años, o hace 4000 años, no tenían cómo subirse a un auto. Ellos se subían a un camello, se subían a un caballo, se subían a un burrito, pero no se subían a un carro. Tú te subes a ese carro, tienes esa oportunidad. Puedes caminar a muchos kilómetros por hora, algo que antes no se podía hacer. Entonces, a lo que quiero llegar es que tenemos en nuestras manos, en estos últimos tiempos, la tecnología, el internet, los teléfonos, todo. Tienes esa oportunidad de gozar de todo lo que no gozaron nuestros antepasados. Entonces, descubrir que verdaderamente el tiempo de Dios se está acercando, lo puedes ver por los alcances tecnológicos, por los alcances que se han logrado, y tú puedas ver que la presencia de Dios está más cerca que nunca. Ahora tú tienes un libro en tu mano, pero si quieres en tu teléfono puedes ver los mensajes de la Biblia. Todo está tan práctico que si no te alimentas espiritualmente es porque no quieres. Porque todo lo tienes en tus manos. Si tú no quieres ir a la iglesia es porque no quieres, porque solo te subes a tu auto y llegas a la iglesia. Quiero contarte que cuando yo era niño caminaba más de 10 kilómetros caminando a pie para poder llegar y estar en una reunión espiritual. Y muchos ahora solamente se suben al autobús, solamente se suben al carro y no quieren ir a la iglesia. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que siente Dios? Que estos hermanos, discúlpenme la expresión, tan haraganes, no quieren ir a la iglesia si no están haciendo ningún esfuerzo. Entonces, Dios nos habla en estos últimos tiempos y nos hace reflexionar que tenemos todo en nuestras manos. Y si no queremos, es porque no queremos. Si no vivimos la espiritualidad, es porque no queremos. Pero no te estoy regañando, hermano. Simplemente te estoy haciendo reflexionar que ese temor, que ese miedo que tú tienes, tú lo has dejado hoy. En el Salmo, Él nos ha confortado y dice que nos lleva por ese lugar tranquilo. Nos lleva por ese lugar donde solamente Él está. No tengas miedo. Deja el miedo por un lado. Sigue siempre a Jesús. Así es que en este momento vamos a comenzar una oración por todos aquellos hermanos que han perdido seres queridos, por aquellos que tienen algún miembro de su familia en el hospital, por aquellos que se han ido a hacer tal vez alguna prueba y han salido positivos. Por ti queremos orar en esta noche. Señor, en este momento queremos poner en tus manos, Señor, a todos estos hermanos
que están sufriendo una tristeza de la pérdida de un familiar. Quiero que tú llegues, Señor, hasta ese corazón y puedas confortarlo, puedas animarlo, puedas darles nuevas fuerzas. Tal vez sienten que no pueden seguir porque esos problemas son tan duros, pero yo te digo en el nombre de Dios que ese Dios está contigo, ese Dios nunca te ha dejado y hoy más que nunca Él está ahí. A ti, hermano y hermana, que estás en un hospital, quiero pedirle al Señor por esa enfermedad que tú tienes, por esa enfermedad que tú te estás tratando, para que tengas fe y pueda llegar la sanidad hasta donde tú te encuentras. Confía plenamente en Dios y Él va a poner su mano sanadora y Él va a darte algo especial en tu vida, que es esa sanidad, y tú un día puedas dar un testimonio grande ante Él. Recuérdate que si estás enfermo es porque Dios quiere que reconozcas que Él existe, que Él vive y que Él está con nosotros. También a todas las familias que tienen miedo, que tienen temor, que se sienten cohibidos, en este momento los ponemos en tus manos para que tú los bendigas, para que tú les des gozo, paz, alegría, tranquilidad y sigamos adelante en esa obra preciosa del Señor y de nuestra vida, que siempre vaya al encuentro con ese Cristo Jesús. Bendito seas, Señor. Tú eres el doctor de doctores. Tú eres el único, Señor, que conoce las necesidades. Yo te pido, Señor, en este momento, ve, Señor, a ese lugar donde está este hermano que te necesita. Ese hermano que se encuentra enfermo, Señor. Pon tu mano sanadora, Señor, en ese cuerpo. Yo no soy digna, Señor, porque tú sabes que mucho te he fallado. Pero tú en tu infinita bondad siempre ves al necesitado. Tu misericordia es grande, Señor. Solo basta, Señor, una mirada, una palabra tuya, Señor, para que todo sea sanado. Conforta, Señor, esas familias que han perdido seres queridos. Que ellos sepan, Señor, que no fue una pérdida, porque ese familiar ya está gozando en tu presencia, en esa morada santa que tú has preparado, porque tú lo dijiste cuando te ibas al cielo, que ibas a preparar moradas para todos aquellos que un día partiéramos de esta vida. No hay por qué tener miedo, hermanos. Jesús está allá, en ese lugar hermoso, nos ha preparado una morada. No tengamos miedo. Si nos toca irnos, como decía San Pablo, para mí el morir es ganancia, porque no morimos, vivimos. Es una vida que Jesús nos prometió, una vida eterna, plena, donde ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. Por eso, hermanos, en esta noche, dispongamos, pídele al Señor. Tal vez tu fe se ha bajado, tu confianza en Dios, pero Dios nunca te ha abandonado, Él siempre está ahí. Y esta noche nuevamente te espera con esos brazos abiertos, para que tú dobles esa rodilla y reconozcas que dependes totalmente de Él, porque sin Él nada somos. Él nos creó, Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos. A veces no tenemos ni que pedir las cosas, simplemente decirle: Padre, ten misericordia. Él conoce nuestro corazón, sabe nuestro sentir, todo lo sabe, porque Él nos crió. Señor Jesús, ten misericordia de todos aquellos enfermos del cuerpo, pero también te pido por aquellos enfermos del alma. Hay más enfermos del alma en estos tiempos que aún viendo la situación no te han buscado, porque se ha endurecido tanto el corazón del hombre y no ha reconocido que hay un Dios grande y poderoso. Permite que ellos puedan reconocer, que ellos puedan sentir ese poder tuyo, Señor, así como nosotros lo hemos reconocido. Cuando escuchamos esas tormentas,
cuando escuchamos esos grandes estruendos, cuando vemos un nuevo amanecer, un nuevo atardecer, cuando hemos regresado a nuestros hogares después de haber tenido un día de trabajo. Sabemos que tú nos has cuidado. Reconocemos tu poder en nuestras vidas. Permite que esos hermanos te reconozcan, que este mundo de materialismo no los pierda, no los aleje. Mira, Señor, que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no quiere que nadie se salve. Él no quiere que nadie reconozca ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz. Hermano, Jesús dio la vida por ti, por mí. Búscale, pídele. No estás solo en estos tiempos. Aún en esa situación tan difícil que te encuentras, ahí está el Jesús contigo. Pídele que te conforte. Pídele que te abrace. Déjale entrar esta noche en tu corazón. Bendito y alabado seas, Señor. Sí, hermano, siguen en esa actitud de oración. Entra en la presencia de Dios. Experimenta la gracia de Dios en tu vida. Dios es grande y es maravilloso. Enamórate de Él. Él nunca te paga mal. Él siempre te comprende. Él siempre está contigo en todo momento. Dile, Señor, gracias por ese pan que hay en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque no ha hecho falta nada en mi mesa. Siempre he tenido pan para mis hijos, para compartir con mi familia. Gracias, porque siempre has estado con nosotros. Pero quiero pedirte, Señor, por los huérfanos, por aquellos niños que no tienen que comer, para que tú proveas, para que los huérfanos y las viudas y todos aquellos más pobres tengan siempre por lo menos un pan, una tortilla en su mesa, para que puedan compartir y saciar esa hambre. Sabemos, Señor, que tú pasaste la prueba cuando Satanás te estaba probando y te decía, convierte estas piedras en pan. En ese momento tú tenías mucha hambre, pero sin embargo reconociste y nos diste a entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene a transformar nuestra vida, que viene a levantar nuestro ser. Busquemos de Dios siempre, hermano y hermana. Estos tiempos cada día se ponen más difíciles. No permitas que esta vida te aparte de Él. Tal vez tú estás viendo cosas como lo de esta pandemia, y muchas cosas vendrán después que podamos ver, pero que no nos aparten de Él. Fortalécenos, Señor, y haznos cada día más fuertes, para que podamos entender tus misterios, para que podamos enfrentar las pruebas, para que podamos siempre estar delante de ti. A ti, hermano y hermana, que asistes a una comunidad, a un grupo, yo te invito en el nombre del Señor que no desmayes. Yo te invito en el nombre del Señor para que siempre estés activo. Lee la palabra de Dios, ora, porque Dios necesita de cada uno de nosotros. Como dice la alabanza, necesita de ti mucho más de lo que podemos imaginar. Gracias, Señor, por esta noche, que tú permites que meditemos en tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que me acompañan. Gracias, Señor, por el grupo de alabanza. Gracias, Señor, por los sacerdotes, por los laicos,
por las monjas, por todos aquellos que se dedican a tu ministerio. Bendícelos en todo el mundo, en todos los lugares. A ti, hermano, que no estás en este país y que nos estás viendo en otro país, recibe la bendición de Dios y gracias por ese tiempo. Dios te va a pagar ese momento que has hecho de poner este programa en tus manos. Recibe la bendición de Dios y un abrazo de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Ahora todos juntos vamos a dirigirnos a Dios con esa preciosa oración que Jesús mismo nos enseñó y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bendito seas, Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Recibe el poder, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe el honor. A ti te pertenecemos. No podemos ir con nadie más que solamente a ti, como decía Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Fue un honor y un gusto estar con ustedes. Un abrazo grande, ¿verdad? Así como dicen, un abrazo desinfectado para cada uno de ustedes que han puesto su tiempo a través de este canal. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes su hermano Cristo Gilberto Vega. Su hermana María Ortiz. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen un bonito fin de semana y recuerden, Dios nos ama.